Hola compañeros, estamos iniciando nuestra sesión 6 del tema de inversión. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Pues nada, vamos a continuar en lo que nos quedamos en la sesión 5, evidentemente. En la sesión pasada vimos que dadas dos circunferencias, por ejemplo C1 y C2, siempre existe una tercera circunferencia, C, que se llama circunferencia de antisimilitud, de tal forma que C1 y C2 son inversas con respecto a C. En la sesión pasada también vimos que dadas C1 y C2, nosotros podemos construir AC, podemos determinar algebraicamente quién es su radio y también pudimos construirla geométricamente. También ya vimos que dadas dos circunferencias siempre son homotéticas y vimos que la circunferencia de antisimilitud, en el caso de que las circunferencias estén colocadas como en la figura, el centro de homotecia exterior, que en este caso es K, ese es el que es el centro de inversión, es decir, centro de la circunferencia de antisimilitud. Lo que vamos a ver en esta sesión es justamente que hay ocasiones en que dadas dos circunferencias solo va a haber una circunferencia de antisimilitud o dadas dos circunferencias puede haber dos circunferencias de antisimilitud. Y justamente eso es lo que dice esta proposición. Esta proposición dice que si las circunferencias C1 y C2 se intersectan, en ese caso hay dos circunferencias de antisimilitud, y si las circunferencias C1 y C2 no se intersectan, es decir, son ajenas, pueden ser ajenas exteriormente como en este caso, o pueden ser ajenas interiormente, que en ese caso cuando son ajenas, ya sea interior o exteriormente, solo va a haber una circunferencia de antisimilitud, y dice que de acuerdo a cómo son ajenas, puede ser que el centro de inversión sea H o puede ser que el centro de inversión sea K. Eso lo voy a explicar con mayor detalle con la siguiente lámina, en donde muestro los tres casos. Aquí está. Fíjense, dos circunferencias, todo el tiempo esta es mi circunferencia, todo el tiempo esta es mi circunferencia C2, esta es C1, en este caso esta es C2, esta es C2, esta es C1, esta es C2, esta es C1 y es lo que estábamos viendo. Pueden darse varios casos cuando tenemos dos circunferencias, que las circunferencias se intersecten en T y T', es decir, en este caso este es el punto T, este es el punto T', o pueden ser que las circunferencias no se intersecten, es decir, sean ajenas exteriormente como en este caso o interiormente como en este caso. La proposición lo que dice es que en el caso en que las circunferencias se intersecten, van a haber dos circunferencias de antisimilitud, las cuales tienen su centro en K una y en H la otra. Cuando las circunferencias no se intersectan, es decir, son ajenas, si son ajenas exteriormente, como este caso, que es el mismo caso que aparecía en la lámina anterior, ahora solo tienen una circunferencia de antisimilitud y su centro va a ser el centro de homotecia exterior, que es K. El centro de homotecia interior sigue existiendo evidentemente, pero no va a ser centro de inversión. Y cuando las circunferencias son ajenas, pero una interior a la otra, va a pasar lo contrario. El que funciona como centro de inversión va a ser, en este caso, H. Entonces, también puede haber otras situaciones
que son básicamente las mismas que estas dos. Es decir, si la circunferencia C1 es tangente a la circunferencia C2 exteriormente, el que sigue funcionando como centro de homotesia es K, y si la circunferencia C2 es tangente interiormente a la circunferencia C1, es decir, anduviera por aquí, el que sigue funcionando también es el centro de homotesia H, que es el centro de homotesia interior. Entonces, lo que quiero decir es que básicamente las tres situaciones realmente distintas que se nos pueden presentar de dos circunferencias son estas: que se intersecten, que no se intersecten una dentro de la otra o que no se intersecten una fuera de la otra. Algo que me gustaría recalcar en este momento es que independientemente de cómo estén colocadas las circunferencias, la construcción para determinar los centros de homotesia H y K siempre es la misma y es la que ya conocemos, es decir, debemos de tomar un punto P en una de las circunferencias, por ejemplo en C2, trazar el radio P O2 y por O1 trazar un diámetro paralelo al radio PO2. De esa forma determinamos estos puntos. Al unir este punto con este punto y trazar esa línea hasta donde corta la línea de los centros, ese es uno de los centros de homotesia, y al unir este punto con P e intersectarlo con la línea de los centros, ese es el otro centro de homotesia. Y veamos, esa construcción no se modifica independientemente de cómo estén colocadas las circunferencias. Es evidente que aquí igual, primero trazamos un radio, luego un diámetro paralelo, trazamos esta línea, va a dar a K, trazamos esta línea y va a dar a H. Lo mismo, tenemos un punto P, trazamos un radio, trazamos un diámetro paralelo, trazamos esta línea a donde corte, ese es uno de los centros de homotesia, en este caso K, y trazamos la otra línea, ese es el otro centro de homotesia, en este caso H. Entonces, esa parte creo que es importante y la voy a repetir. La obtención o la construcción de los centros de homotesia H y K de dos circunferencias es la misma o se puede ejecutar siempre de la misma manera independientemente de cómo estén colocadas las circunferencias C1 y C2. Ahora, lo que tenemos que ver básicamente para demostrar lo que queremos es por qué en este caso puede haber dos circunferencias de antisimilitud y por qué en estos casos solamente hay una circunferencia de antisimilitud y por qué en este el que funciona como centro de inversión es H y por qué en este caso el que funciona como centro de inversión es K. Para ver eso, que es básicamente de lo que trata la proposición que queremos demostrar, lo único que tenemos que hacer es recordar varias cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con circunferencias homotéticas, y a partir de eso lo vamos a ver con facilidad. Y también lo que vamos a hacer es recordar algunas de las operaciones que ya hicimos en la sesión pasada. Por lo tanto, las voy a hacer ahorita como de manera más rápida y quizás solamente las mencionen, dando por hecho que ya están precisamente hechas en la sesión pasada, ¿no? Entonces, espero que esta parte haya quedado clara. Creo que nada más es cosa de poner un poco atención y como que es muy visual el asunto, creo yo. Ahora, retomando lo que hicimos la sesión pasada, nosotros ya vimos lo siguiente. Ya vimos, bueno, esta figura no es la que me sirve ahorita. La que me sirve más bien es esta. Y voy a trabajar a partir de esto. Nosotros ya vimos que si este punto es O2, este punto es O1, esta es la circunferencia C2, esta es C1,
este punto le llamamos P y su inverso va a terminar siendo por lo tanto este le llamamos P', este punto es Q y su inverso va a terminar siendo por lo tanto le llamamos Q', y a este punto le llamamos K, que es uno de los centros de homotesia, y en este momento este punto es el otro centro de homotesia. Nosotros ya vimos que como H y K son centros de homotesia, entonces dividen al segmento O1 o 2 en la razón de los radios. Es decir, si yo considero ahorita la razón O1 K entre K o 2, esto no es otra cosa más que la razón en la que el punto K divide al segmento determinado por los centros de las circunferencias, y nosotros ya vimos por propiedades de circunferencias homotéticas que esto es R1 entre R2, donde claramente R1 y R2 son los radios de C1 y C2, y por propiedades de homotesia sabemos que H también divide en esa misma razón al segmento O1 e O2, es decir, O1H entre H O2 también es R entre R1. Ya también nosotros sabemos que de hecho la hilera O1, O2, K y H es una hilera armónica, lo cual significa que tanto H como K dividen al segmento O1, O2 en la misma razón, que es precisamente esto. Pero justo por la noción de hilera armónica, H tiene que dividirlo con un signo y K tiene que dividirlo con el otro signo. Es decir, aquí estrictamente hablando tiene que haber un signo de menos entre ellos. Ahora, nosotros vamos a asumir, voy a poner este ejemplo, espero que se entienda. Si yo tengo un segmento AB, yo puedo decir que al que yo le quiero llamar positivo es al segmento que va de A a B. Y por lo tanto, si yo digo que AB es el positivo, entonces BA lleva un signo de menos con respecto a AB, es decir, AB puede ser igual a, o es igual a menos BA. Y lo que quiero decir ahorita es que la dirección a la cual le llamemos positivo es la que nosotros elijamos. Yo puedo decir que el que es positivo es AB, o podría decir que el que es positivo es BA. Independientemente de eso, siempre debe haber un signo de menos entre AB y BA, como aquí. De igual manera, yo puedo decir, es decir, voy a borrar esta parte porque nada más me sirvió como ejemplo. Yo voy a asumimos, y esta parte me parece que es importante recalcarla, asumimos o vamos a asumir que O1K, es decir, que el que divide en razón positivo al segmento O1 o 2 es K, es decir, asumimos que O1K entre K o 2 es al que nosotros le vamos a llamar positivo, y por lo tanto vamos a decir que O1H entre H o 2 es menor que 0. Es decir, lo que estamos diciendo ahorita es que O1K entre K o 2 es menos O1H entre H o 2, que eso no es otra cosa más que propiedades de hileras armónicas, y nosotros sabemos que la hilera O1, O2, K y H es una hilera armónica. Es decir, nosotros simplemente a partir de aquí podemos escribir que O1K entre K o 2 es igual a menos O1H entre H o 2.
Y esto es básicamente lo mismo que estamos diciendo ahorita. Al que le estamos llamando positivo en nuestro caso es al segmento, el que estamos asumiendo que divide en razón positiva en este caso es el punto K, que es el centro de homotesia externo. Ahora, a partir de esto, nosotros ya vimos lo siguiente. Nosotros ya en la sesión pasada ya calculamos este cociente, ya calculamos el cociente KQ' entre KP. Ya vimos que KQ' entre KQ' vimos que lo podemos calcular utilizando lo siguiente. Ya vimos que KQ' es igual a radio al cuadrado entre KQ, donde en este caso este radio es el radio de la circunferencia de antisimilitud. Y también vimos que KP lo podemos ver como la potencia de K con respecto a C2 entre KQ, es decir, ya vimos en la sesión pasada que KQ' entre KP no es otra cosa más que, y bueno, también vimos que esto a su vez es igual a R1 entre R2, y por lo tanto ya vimos que entonces nosotros podemos decir que el radio al cuadrado de la circunferencia de antisimilitud es igual a R1 entre R2 por la potencia de K con respecto a C2. Y por lo tanto podemos decir que el radio es la raíz de R1 entre R2 por la potencia de K con respecto a C2. De hecho, esta fórmula, digámosle así, es la que obtuvimos la sesión pasada, entonces ya directamente ahorita podría haberla solamente escrito y decir, ya vimos en la sesión pasada esta parte. ¿Sale? Esto va a ser lo interesante. Vean, la forma en que se procede para determinar el radio de la circunferencia de antisimilitud en términos de R1, R2 y en términos de la potencia de K, procediendo análogamente, yo podría también darme cuenta que este radio yo también lo puedo calcular en lugar de utilizando acá, también lo puedo calcular utilizando el otro centro de homotesia, que es H. ¿Y por qué? Porque tanto H como K cumplen las mismas propiedades. Es decir, podríamos escribir ahorita lo siguiente, es decir, haciendo un razonamiento parecido, podríamos escribir que R también es igual y quedaría, ya no lo voy a hacer todo, pero queda digámoslo así, como de tarea. También podemos hacer que podemos establecer fácilmente los razonamientos para decir que R también lo podemos calcular en términos de la potencia no de K, sino de H con respecto a C2, y la forma en que se procede es exactamente la misma. Ahora, si ya tenemos esto, ya nada más es cuestión de darnos cuenta de lo siguiente. R, donde R es el radio de la circunferencia de antisimilitud, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de este producto, independientemente de si lo calculamos utilizando el punto K o si lo calculamos utilizando el punto H. Ahora, para que R realmente tenga sentido, tiene que suceder que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces, debe suceder que R1 entre R2 multiplicado por la potencia de con respecto a C2, que lo que estamos viendo también es que esta potencia puede ser la
la potencia de h, debe suceder que este producto tiene que ser mayor o igual que 0 para que la raíz tenga sentido, se pueda ejecutar. Y por lo tanto, lo que tiene que pasar es que o ambos R1 entre R2 y la potencia sean positivos o ambos sean negativos. Por lo tanto, vemos que en realidad lo que va a pasar es que hay dos posibilidades. Una posibilidad es que R1 entre R2 sea mayor o igual a 0 y la potencia de K o de H, no importa, también sea mayor o igual a 0, y el otro caso que puede pasar es que R1 entre R2 sea negativo y la potencia de K o de H con respecto a C2 también sea negativa. Básicamente, si ya llegamos hasta este momento, si hasta este momento hemos entendido que se debe de cumplir o el caso 1 o el caso 2, ya es muy fácil darse cuenta por qué, en unos casos va a haber solo una circunferencia de antisimilitud y en otros casos va a haber dos. Ya nada más es cuestión como de notarlo. Y para eso voy a regresar a la lámina que teníamos hace ratito, que es esta. Veamos, por ejemplo, en este caso, que es el mismo, si yo me fijo en la potencia tiene que pasar que R1 entre R2 sea positivo y la potencia de K con respecto a C2 también sea positiva, o que ambos sean negativos. Veamos, en este caso, cuando las circunferencias son ajenas, ¿cómo es la potencia de K con respecto a C2? Esa potencia es positiva, entonces en este caso, la potencia de K con respecto a C2 es mayor o igual a 0. Ahora, veamos cómo es R1 entre R2. R1 entre R2, ¿quién es R1 entre R2? Es la razón en que el punto K está dividiendo al segmento K1, R1 entre R2, yo lo puedo ver que en este caso es igual a K o 1 entre K o 2, pero justamente la discusión que acabamos de hacer es que nosotros estamos asumiendo que el punto exterior es el que divide en razón positiva, por lo tanto en este momento esto es mayor que 0, por lo tanto sí tiene sentido decir que R1 entre R2, que es KO1 entre KO2, es positivo y este también es positivo, por lo tanto ahorita el punto K sí funciona como centro de inversión. Ahora, si nos fijamos, hagamos el razonamiento con respecto al punto H. El punto H, la potencia de H con respecto a C2, y lo voy a escribir aquí, va a quedar muy encimado, pero no sé dónde escribirlo. La potencia de H con respecto a la circunferencia C2 también es positiva en este caso, pero si nos fijamos ahora, HO1 entre O1H, en este caso H está dividiendo así lo asumimos, H está es que no, lo correcto no es decir negativamente, pero creo que se entiende. H está dividiendo negativamente al segmento O1 o 2. ¿Por qué? Porque asumimos que el que lo está dividiendo positivamente es K. Entonces, esto en este momento sigue siendo R1 entre R2, pero ahora esto es menor o igual a 0. Por lo tanto,
En este caso, cuando yo multiplique esta potencia por este 1, por este R1 entre R2, va a ser positivo por negativo y esto va a ser negativo, y por lo tanto la raíz no la va a quedar adentro algo negativo, y por lo tanto en este caso H no va a poder funcionar como radio para la circunferencia de inversión. El razonamiento que estoy haciendo se hace exactamente igual para los demás casos. Ya nada más hay que fijarse cómo es en cada caso la potencia y cómo es en cada caso este cociente, tomando en cuenta que este cociente R1 entre R2 en cada caso es igual a la razón en que el centro de homotesia está dividiendo al segmento de los centros. Si nos fijamos, si se fijan, aquí no hay problema. La potencia de K con respecto a C2 sigue siendo positiva, y además K divide en razón positiva al segmento O1 o 2, por lo tanto el punto K sí sirve como centro de inversión. Si nos fijamos, ahora la potencia de H con respecto a la circunferencia C2 ahora es negativa, porque el punto H está dentro de la circunferencia C2, es decir, voy a escribir eso con calma porque creo que sí puede tener sentido. La potencia de H con respecto a C2 en este caso también, o en este caso es negativa, porque H está dentro de la circunferencia, y la razón en la que H está dividiendo al segmento O1 o 2, es decir, esto, que es igual a R1 entre R2, también es negativa porque así lo asumimos. Por lo tanto, cuando yo multiplique esta potencia por este R1 entre R2, es negativo por negativo, que va a dar positivo, y en ese caso el radio de la circunferencia de inversión sí va a tener sentido, y por lo tanto H también funciona como centro de inversión. Y como se ve aquí, en este caso, cuando las dos circunferencias se intersectan, sí hay dos circunferencias de antisimilitud. Una es esta roja y la otra es la otra roja, que apenas aquí se alcanza a ver una parte de un arco. Ahora, si se fijan, ahora el último caso que nos falta por ver es este, cuando las circunferencias son ajenas, pero uno dentro de la otra. Ahora, si se fijan, aquí K está dentro de la circunferencia O2. Entonces la potencia de K, lo voy a escribir aquí, la potencia de K con respecto a la circunferencia C2, como K está dentro de C2, es negativa su potencia. Y R1 entre R2, que no es otra cosa más que O1K entre KO2, en este caso esta es la razón que es positiva, y como tienen signos opuestos el producto va a ser negativo, y por lo tanto la raíz que queremos obtener para obtener el radio de la circunferencia de antisimilitud es negativo, y por lo tanto no podemos definir este radio. Entonces, es decir, en este caso K no funciona. Veamos el otro. La potencia de H con respecto a C2 sigue siendo negativa, y ahora la razón en la que H divide el segmento O1 O2 también es negativa, y por lo tanto menos por menos va a dar más, y por lo tanto ahora el que sirve como centro de inversión es H. Espero que esto que estoy diciendo se haya entendido, y yo creo que sí. Creo que nada más es cuestión de es cuestión de poner atención a cómo están las figuras colocadas, y por eso quise hacer bien las figuras, para que los razonamientos que hagamos a partir de ellos estén bien hechos. Y lo importante es darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es viendo que lo que queremos que se cumpla es que este radio esté bien determinado. Si este radio, que es el radio de la circunferencia de antisimilitud, está bien determinado, entonces existe esa circunferencia de antisimilitud, y para que este radio esté bien determinado se necesita que lo de adentro sea positivo, y para que lo de adentro sea positivo se necesita que la razón entre los radios multiplicada por la potencia sea positivo, que es precisamente como todo el análisis que estuvimos haciendo en esta parte.
Pues básicamente eso es lo que queremos hacer. E insisto, creo que esta parte no es difícil de entender, solamente es cuestión de poner atención a las figuras. Creo que lo complicado es que hay varios casos y que nada más hay que poner atención a cada uno de ellos. Y aparte de eso, creo que ya está sencillo, es decir, ya acabamos, porque precisamente ya vimos cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí le voy a dejar, voy a dar por terminada esta sesión. Espero que se haya entendido y sobre todo ya vamos a asumir esto, que que dos circunferencias pueden tener una o dos circunferencias de antisimilitud. ¿Cuándo tienen una circunferencia de antisimilitud? Cuando las circunferencias no se intersectan. Si no se intersectan y están una fuera de la otra, el que funciona como centro de la circunferencia de antisimilitud es el centro de homotesía exterior, y cuando están una circunferencia dentro de la otra, la que funciona como centro para hacer centro de inversión, creo que lo dije mal antes, es el otro, en este caso H. Y que cuando las circunferencias se cortan en T y T', ese es el caso cuando van a tener dos circunferencias de antisimilitud, una que tiene su centro en K y otra que tiene su centro en H. Y es muy fácil darse cuenta porque ambas circunferencias de antisimilitud tienen que pasar por T y T', porque como las circunferencias se cortan en T y T', es decir, como C1 y C2 se cortan en T y T', entonces T tiene que ser inverso de sí mismo y T' también tiene que ser inverso de sí mismo. Entonces, ya es claro que entonces ambas circunferencias de antisimilitud también tienen que pasar por T y T', y por lo tanto es muy fácil construirlas en ese caso. Entonces le voy a dejar hasta ahí. En verdad espero que se haya entendido este análisis. Pues hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Soy Jorge Alonso. Hasta luego.